pasan de las 20, Noticiero Central. Seguimos hablando de cuestiones vinculadas a la pobreza y cómo han impactado. Bueno, lo venimos hablando desde que comenzamos el programa en el día de hoy, lo hablamos todos los días en realidad. Pero a ver, hoy principalmente con esta marcha que se generó, realmente contundente, muy importante, diferentes sectores vinculados a las empresas, a los trabajadores, movimientos sociales, reclamando por esta ley de emergencia social que tiene que avanzar y se espera que avance en diputados, en reclamos, por supuesto, vinculados a el trabajo, al empleo, a la situación precaria en la que vive muchísima gente, las empresas y las pymes que están con muchos inconvenientes también para sostener la actividad laboral en el marco de lo que sabemos, aumentos tarifarios, en una profunda recesión que también vive la República Argentina, que hace que el mercado interno esté realmente disminuido. Todo esto impacta y mucho, por supuesto, y genera pobreza. Los índices los conocemos, son muy elevados, se siguen conociendo otras encuestas más allá de lo que ha publicado en su momento el INDEC, recuerdan ustedes, levemente por arriba del 32%, donde el presidente de la Nación dijo, bueno, estos son los datos, esta es la realidad, esto es lo que se había ocultado durante mucho tiempo, y dijo, yo acepto ser evaluado a partir de este punto, a partir de ahora, como si 10 meses de gestión no hubiera pasado absolutamente nada tan bien, y como si comparáramos esos datos que eran casi equivalentes a los que se publicaban habitualmente por la UCA, no hubieran dado ninguna diferencia con lo que se medía un año atrás. Y la realidad es que sí. Bueno, hay más datos, hay una publicación, una encuesta que habla también de que hay 5 nuevos pobres por minuto. Si uno empieza a dividir en cantidad de tiempos la cantidad de pobres que se han generado en el último año. Bueno, hay más datos que surgen que vamos a ir repasando, pero para hablar de esta cuestión estamos con Eva Sacco, que ya es economista de CEPA INDEP, y también Isaac Rudnick, director del ISEPSI, Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. A los dos, muchísimas gracias por estar. Buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, a ver, así un resumen un poco de algunas cuestiones que venían a mi mente de lo que ha ocurrido este año. La medición de la pobreza, que ha generado tanta discordia, ¿no? Y tantos puntos de vista diferentes con lo que se medía anteriormente, con lo que se mide ahora y con determinados índices, y el no reconocimiento de alguna manera por parte del gobierno, entiendo yo, en mi opinión, como si en estos meses no hubiera pasado absolutamente nada, ha generado mucha controversia. Primero quería saber, bueno, la opinión de ustedes y lo que ustedes miden a diario y lo que ustedes conocen a diario. ¿Las damas? Bueno, gracias. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la medición, digamos, con los datos que está dando el INDEC actualmente. Creemos que el salto fue mayor, creemos que en noviembre la pobreza estaba en alrededor de un 19%, y eso ya venía de un proceso de los últimos meses de disparada de precios. Perdón, Eva, voy a hacer un alto porque quiero que quede claro. Vos estás hablando obviamente de noviembre del año pasado. Noviembre del año pasado, sí, Ustedes tenían una medición que daba el 19%. 19%. ¿Y ahora estás de acuerdo con la medición que dio, la última que dio el INDEC por la pobreza? Estamos de acuerdo con la última medición que dio el INDEC. Más de 10 puntos, 12, sí, 13 creemos puntos. que ese es el real salto, ¿sí? Creemos que lo que hay que mirar es la película, no la foto, ¿sí? Hay que mirar lo que pasó desde que el gobierno macrista se hizo cargo de la administración hasta el momento actual. Tenemos una devaluación, una quita de retenciones, lo cual aumentó de manera muy importante el precio de los alimentos. La canasta, digamos, la mesa argentina es una mesa de exportación, los precios de los alimentos están atados al dólar. Claro. Cada vez que hay una devaluación, si no hay medidas que sean de asistencia o que sean contrarias, como por ejemplo lo que era precios cuidados, o medidas de emergencia como fueron ciertos planes que se sacaron en la devaluación del 2014, que tienden a contrarrestar a los deciles más bajos de ingresos, a la población más vulnerable. Esto va a tener un impacto seguro sobre los niveles de pobreza, porque la pobreza lo que indica es la cantidad de población que no puede acceder a una canasta básica, ¿sí? Y la indigencia que no puede acceder a una cantidad de calorías mínima. Entonces nosotros creemos que la devaluación, la quita de retenciones y por otro lado las paritarias, que han cerrado todas muy por debajo de la inflación, explican un aumento muy importante en la pobreza por ingresos. Eso, claro, si uno lo analiza con otras situaciones del país donde hay una coyuntura muy distinta, ¿sí? Uno dice, capaz esto no se parece a un 30% de
pobreza. Lo que pasa es que la pobreza por ingresos tiene sus problemas metodológicos. Ahí como está yo el decía, cuestionamiento, sí. el cuestionamiento que uno le puede hacer a la pobreza por ingresos es que las familias y los hogares pueden tener otras maneras, como por ejemplo endeudarse, usar una tarjeta de crédito, pedir prestado a un familiar o vender algo para sobrellevar una situación. Entonces, si el tema de la caída de los ingresos, del poder adquisitivo de los ingresos, es algo coyuntural, no hay demasiado problema en que un mes, 2 meses aumente la pobreza. El tema es cuando esto es sostenido en el tiempo y uno empieza a ver, como ya se empieza a ver, el deterioro. ¿Sí? Isaac. No, yo tomo dos cosas, digamos. Uno, lo que vos dijiste al principio, que es el problema del no reconocimiento. Me parece que el problema del no reconocimiento es un tema que venimos teniendo respecto a esta situación de un porcentaje importante que, de acuerdo a las mediciones nuestras, nunca bajó al 25% en los últimos años, o sea, desde el 2011 en adelante, en que nosotros, por arriba, venimos midiendo. En general, lo que nosotros medimos en esos años es que la pobreza estuvo más cerca en porcentajes del 25% en los años electorales y tendió a subir, o sea, en los años impares, y tendió a subir en los años no electorales, o sea, en los años pares. Esta situación de no reconocimiento tiene dos maneras. Una, la época del kirchnerismo, que decía, estamos en 5, 6, 7 puntos de pobreza, claro, digamos, y prácticamente la indigencia no existe. Y ahora tenemos una nueva situación donde se reconocen los porcentajes, pero no se reconocen las responsabilidades propias, no se reconocen los números que se han incrementado y se generan situaciones de supuesto diálogo, pero que no con los interlocutores de los movimientos sindicales y de los movimientos sociales, pero no se resuelven las situaciones. O sea, en definitiva, son dos maneras, pero que apuntan a la misma situación. Y apunto al tema de que es una situación que se viene sosteniendo, como decía Eva, desde hace varios años, porque cuando nosotros hablamos de pobreza estructural, estamos hablando de situaciones que se han agravado sustancialmente en los últimos 3, 4, 5 años, donde no es solo, como decía Eva, un problema circunstancial de ingresos, sino que hay una serie de situaciones que no se resolvieron, que tienen que ver con la vida y que se han agravado y que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas que viven en esa situación. Nosotros, por ejemplo, en el 2001 teníamos una situación una de las manifestaciones de la situación de pobreza en el plano nutricional era altos porcentajes de desnutrición en jóvenes de 0 a 20 años o incluso también en adultos. Hoy la malnutrición tiene otras manifestaciones, tiene manifestaciones de sobrepeso y obesidad. Claro. Digamos, no hay quizás desnutrición o bajo peso, pero hay malnutrición que tiene que ver con situaciones de mala alimentación. Sí, que a simple vista uno puede decir en realidad como que no, que esta persona está bien alimentada y todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, y no estamos hablando de situaciones de sobrepeso y obesidad en jóvenes, por ejemplo, en jóvenes de clase media que tienen un problema de educación, de cultura, de consumo, de comida chatarra, de comidas con mucha grasa, etcétera, etcétera. Exactamente. Estamos hablando de familias, de cientos de miles de familias que no pueden consumir los alimentos necesarios con los nutrientes necesarios, como las proteínas, los lácteos, las carnes con proteínas, los lácteos, etcétera, etcétera. Y esto viene siendo una situación que se viene dando entre esos sectores desde hace varios años y que, por supuesto, este gobierno no solamente que no vino a resolver nada, sino que agravó los problemas.
Vamos a repasar un poco algunos datos que surgen de la encuesta, la voy a compartir con nuestros invitados y por supuesto con ustedes también, y seguimos hablando del tema. A ver, la recesión, el desempleo y los golpes al bolsillo. 1.262.245 personas cayeron bajo la línea de la pobreza en lo que va del año, y hay quien dice que puede ser un poco más, ¿no? Pero bueno, son los datos que tomamos aquí en este relevamiento. El desglose equivale a 5 nuevos pobres por minuto y más de 7.000 por día, para reforzar algunas cuestiones puntuales. La indigencia creció a un 6,3%, alrededor de 450.000 personas, y para tener en cuenta también la brecha entre los salarios más altos y los que menos ganan se multiplicó 23 veces. Ese es un dato que me parece que es también llamativo y es interesante para hablar, porque, a ver, aquellos que están, que son ese 10%, ¿no? Ese pequeño segmento de la población que se ha visto quizás beneficiado por determinadas medidas económicas, el salto que tuvo es enorme. O sea, no solamente puede afrontar la devaluación, el incremento del costo de vida, la canasta alimentaria, lo que sea, sino que en realidad tiene una situación muchísimo más holgada. Esto también lo notan de esta manera, ¿no? Sí, de los datos que ha sacado el INDEC propio, se muestra que la caída del poder adquisitivo en todos los deciles fue sustantiva, menos en el último. Claro. O sea, no es como se dice que este es un proceso de ajuste que toda la sociedad está viviendo, sino que el 90% de la sociedad, más específicamente, digamos, más fuerte todavía en los deciles más bajos, está pagando un ajuste, y el 10% está viviendo un proceso de acumulación, de redistribución contraria del ingreso, claro, de mejora. Pero a ver, la teoría dice, o quienes creen en esto y quienes de alguna manera uno entiende han implementado estas políticas, es porque ahí arriba se tiene que producir entonces un derramamiento en algún momento que tiene que caer. Ahora es como que uno siente que eso no llega, ha visto que no ha llegado nunca. Ningún país del mundo no existe, ha fracasado siempre, ¿no? ¿Por qué pasaría ahora, no? Sería negar toda la historia económica del occidental, básicamente. No, pero además porque no está sucediendo. O sea, claramente. ¿No va a pasar? Sí. Y no va a pasar, no está sucediendo, y no hay ninguna señal de que efectivamente esto vaya a pasar. Yo quiero incorporar un elemento que tiene que ver con que es sustancial hoy en la vida de los barrios, donde ya desde hace varios años se vive esta situación, y que tiene que ver con el ingreso de los hogares, que tiene que ver con el ingreso de los jóvenes, que es la presencia del narcotráfico. El narcotráfico es primo hermano de la pobreza y no se desarrolla de un día para el otro. El narcotráfico tiene, como dicen alguna gente que sabe específicamente sobre este tema y que sigue estos temas, estamos en la tercera etapa de la instalación del narcotráfico. Tenemos una primera etapa donde la situación pasa por la generalización del consumo. La generalización del consumo abarca varios sectores, no abarca solamente, no se instala solamente en los sectores pobres o en los sectores medios, es una situación generalizada. La segunda etapa sí abarca los sectores pobres, donde se instala en las barriadas populares, y aparece el que acumula dinero y tiene como fuente de trabajo y como fuente de acumulación, y es capaz y tiene la posibilidad de contratar fundamentalmente jóvenes, a los que utiliza o como distribuidores o como guardianes. Y una tercera etapa, que es la que tenemos instalada hoy en muchos sectores de las barriadas populares, donde los narcotraficantes son los dueños del barrio. Entonces vos tenés barriadas donde esto es el barrio de los peruanos, o este es el barrio de tal o cual, no quiero mencionar una nacionalidad, pero suele suceder, digamos, que son mencionados por el origen, digamos, no necesariamente porque lo sean, o los hermanos tanto, o sí, Mameluco, sí. Por ejemplo, yo vivo en San Martín, era un personaje conocido, digamos, un narcotraficante conocido, sí, que ahora está, Rosario también, ¿no? Claro, que ahora está preso, y eso forma parte hoy del ingreso de los jóvenes y del ingreso de los hogares, y la situación que se da es que el que busca trabajo y el que consigue a lo mejor un trabajo precario no le va tan bien como el que entra por el circuito económico. Y ese es el ejemplo. Ahora, eso es una manifestación
de una situación que viene de hace varios años, Bien. porque eso no se desata Sí. en pocos meses. Eva, una cosita más, que bueno, en realidad, a ver, ustedes se están midiendo constantemente, uno entiende, hubo datos del INDEC, y en qué situación creen ustedes o están viendo que estamos ahora, porque, a ver, se habló de brotes verdes que no aparecen, vemos que la Sí. caída del empleo, todo Y no sigue solo- yendo hacia abajo, ¿qué va a y pasar con la pobreza? No solamente las medidas que toma este gobierno, o sea, favorecen a los sectores más ricos de la sociedad, sino que además estamos teniendo que acostumbrarnos a nuevas formas de pobreza que no existían, por ejemplo, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con que la situación sea demasiado parecida a la que teníamos hace 1 o 2 años atrás. Si bien es cierto que había pobreza y que esos datos no tenían demasiada razón de ser, pero hay conceptos como pobreza energética, Sí, claro. que son O sea, nuevos hasta el en nuestro 10% del país. ingreso total. Exactamente, derivado de, sí. son situaciones nuevas que se van a estar dando, vamos a estar viviendo situaciones muy complejas el año que viene, si los ingresos no se recomponen va a o haber más no aumentos, sé, además, claro. exactamente, o sea, siguiendo con esta situación vamos a ver situaciones y tener que acostumbrarnos a nuevos conceptos y a nuevas caras de la pobreza que no existían. Les agradezco a los dos, me quedo sin tiempo porque tengo que ir a títulos, Bueno. pero seguramente seguiremos hablando o con Rodo, mi compañero, lo seguirán haciendo en alguna otra oportunidad. Gracias por haber estado con nosotros. favor. Que Gracias a tengan ustedes. Buenas noches, muy bien. Seguimos con la información, tenemos títulos, actualizamos, lo importante está ahora.